Hola, ya estamos de nueva cuenta con el material y vamos a recapitular un poco lo que trabajamos en esta sesión. Para irnos de manera muy puntual, estuvimos trabajando con plantillas y comentaba en la sesión que estas plantillas las podemos extraer de diferentes medios. Por lo general, las revistas nos ofrecen ya los paquetes para que los descarguemos a nuestros equipos. O, por ejemplo, como en el caso de la plantilla que estuvimos trabajando el día de hoy, habría que ir a la página de Overleaf y aquí en el buscador buscamos aquella revista o aquel congreso que nos interesa y listo. Aquí nos da como primera respuesta, Proceedings, entramos a la liga y aquí está la plantilla. Entonces, el único inconveniente es que hay que registrarnos, pero no pasa nada. Aquí vemos ya en la plataforma cómo Overleaf está integrando un editor de látex para poder trabajar con la plantilla que en este caso vamos a descargar. Una desventaja, lo comentaba también, es que en esta plataforma no nos permite descargar el archivo. Entonces podemos renombrarlo, borrarlo, crear uno nuevo, subir archivos TXT, pero no podemos descargar el archivo original, el source. ¿Cómo resolvemos esta dificultad? De manera muy simple. Aquí tenemos los tres archivos de la plantilla, el .text, .bib y .bst. Estos dos últimos, recuerden, tienen que ver con la bibliografía y cómo se van a procesar las referencias. Entonces, para podernos hacer de estos materiales, únicamente nos situamos en el contenido, en el source, copiamos todo el contenido y lo pegamos en un documento nuevo acá de látex. Entonces, vamos a estudio, abrimos y únicamente pegamos. Ahí está la información y nada más hay que renombrarlo. Entonces guardamos este archivo. Vamos a llevarlo a semana 4, que es donde estuvimos trabajando el día de hoy, y le ponemos LSA template, que fue como lo nombramos, .text. Y listo. Podemos cerrar este. Abrimos uno nuevo para pegar el contenido de este par de archivos que nos faltan. Control A, Control C, pegamos y guardamos con la misma estructura. Como lo tiene nombrado aquí, lsa.bib en minúsculas. Esto es importante, guardar la información tal cual lo tiene el original, para que cuando la plantilla la busque no haya ningún problema. Entonces guardamos y listo. Cerramos y abrimos el último archivo en el cual vamos a copiar este último. Control A, Control C y copiamos. Ok, vamos a guardarlo y esto se llama sp-lsa. sp-lsa.bst y lo llevamos a la misma ruta, semana 4. Guardamos y listo, podemos cerrar. Tenemos ya lo que trabajamos en clase, nuestra carpeta con el trabajo de la semana, con los archivos que integran la plantilla, tanto el source.txt y los archivos de bibliografía. Lo que hicimos en primera instancia fue copiar este archivo de source para evitar cualquier pérdida de información. Entonces copiamos y generamos un archivo nuevo. En este archivo nuevo es donde vamos a insertar todo nuestro contenido. Vamos a ponerle test semana 4 y listo. Vamos a abrir el original para compilarlo y percatarnos de que no haya ningún error. Entonces ya lo abrimos, se hace la compilación y concluye el proceso. O sea, acuérdense que aquí puede tardarse en función de los paquetes que tengan o no tengan instalados. Recordando algunos de los problemas que sucedieron, había situaciones en las que no tenían el paquete instalado dentro de sus equipos. Lo resolvíamos de una manera muy sencilla. Únicamente buscábamos en internet cuál era ese paquete que nos faltaba y lo buscábamos en Google. La primera respuesta es básicamente la importante. Entramos a la página, Cetan es la página o el repositorio donde se guarda mucho del contenido de látex. Descargamos el archivo zip y lo llevamos a la ruta en la cual estamos trabajando. Entonces aquí tendrían que haber pegado ese documento. Perdón, esa carpeta que descargaron.
Una vez que la pegan acá, vuelven a compilar y se van puliendo los errores. Bueno, asumiendo que ya no tuvieron errores, se pudo compilar el documento y aquí tenemos el PDF final. Entonces ahí está el contenido. Podemos cerrar esta, esta pestaña para trabajar ya directamente con el archivo que vamos a modificar. También comentaba que una opción importante, por ejemplo, para quitarnos de la basura que nos va generando el propio programa, podemos ir aquí a herramientas y utilizar la opción de limpiar los archivos auxiliares. Con ello nos vamos a quitar de mucha de la basura o de los archivos que necesita el programa para generar un documento en forma. Entonces ya borramos mucha de estos archivos y nos quedamos con el importante, el PDF y el source. Bueno, vamos a modificar este, ya que vimos que todo funciona de manera adecuada. Compilamos para tener el visor del lado derecho y que tengamos una visión de lo que estamos modificando, cada vez más cercana al producto final. Decía, como ya sabemos, que aquí el documento empieza con algunos comentarios, donde hay diferente información, pero acá abajo empieza el contenido que ya conocemos. El preámbulo, donde tenemos la clase del documento, la clase article, aquí la tenemos, y las opciones para esta clase. Recuerden que la sintaxis de toda la estructura en LaTeX es comando, introducido por una diagonal inversa. Posteriormente vienen las opciones sintetizadas entre corchetes. Y finalmente viene el componente que es obligatorio y que tiene que estar entre llaves. Tomen mucha atención a las llaves, cómo se activan y se desactivan los colores para mostrarnos que esa llave corresponde a una llave que se inició. Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí una llave de cierre y fíjense, como no encuentra el programa una llave anterior que pueda ser su elemento de inicio, pues no la resalta en amarillo. A diferencia de estas, en donde sí me está resaltando que esta llave de cierre corresponde a esta llave de apertura. Lo mismo con los corchetes. Entonces eliminamos esta última llave para que no haya ningún problema de compilación. Verificamos que todo esté en orden y lo comprobamos. En la parte de acá abajo tenemos los paquetes, ya lo conocemos. Primero va el documento, la clase, el documento de clase y posteriormente los paquetes que vamos a utilizar. Dimos de alta en su momento el paquete de Spanish para meter la información de esta lengua y lo podemos hacer en cualquiera de las posiciones en las que tenemos la definición de los paquetes. Entonces vamos a utilizar el primer paquete, usePackage, ya con toda su nomenclatura, opciones, UTF-8X, con la codificación, y el paquete que vamos a mandar a traer es input enc. Ahí lo tienen. Segundo paquete, también para el idioma, usePackage, y hacemos lo mismo. Options, Spanish, y paquete es Babel. Ok, con ello, lo decía en su momento, tendremos que resolver los problemas de codificación, que no nos manda el acento, no nos manda las diéresis, las señas o cualquier carácter que no es propio del alfabeto inglés. Dadas las características de esta plantilla, lo vimos en la sesión, cuando teníamos activado este paquete, nos mandaba errores. Errores porque encontraba que este paquete estaba compitiendo de alguna manera con el paquete original de la plantilla. Entonces, nada más lo pongo aquí para recordar lo que hicimos, pero para evitarnos cualquier mensaje de error, vamos a comentarlo para que no lo tome en cuenta. Posteriormente, una vez que termina el preámbulo, vamos a la parte donde inicia el documento. ¿Cómo nos damos cuenta que el preámbulo concluyó? Porque tenemos ya la instrucción de Begin Document. Entonces, aquí es donde viene todo el contenido que tenemos que modificar
Y como decía, este contenido, incluso el orden, va a ser diferente entre plantilla y plantilla. Aquí tenemos el primer componente que tiene que ver con el título, los autores. Posteriormente viene el entorno de abstract, las keywords, etcétera. Entonces decía, esto puede variar de ubicación, no pasa nada, es normativa de la publicación y únicamente lo que tenemos que hacer es sustituir la información que está aquí con nuestra información. Entonces aquí vamos con el título, vamos a ponerle el título que sea, el caso de las vocales átonas en purépecha, por ejemplo. Compilamos y tenemos ya el título. Nos faltan obviamente las vocales con la acentuación. Como comentamos este paquete, pues obviamente no las va a poner. Y lo que podemos hacer, decía, es que podemos meter este tipo de caracteres de forma manual. ¿Cómo lo hacemos? Borramos la vocal acentuada en este caso, abrimos la diagonal inversa, ponemos una comilla simple y la vocal en este caso que tendría que llevar la acentuación. Lo mismo acá en purépecha. Y listo. Compilamos y ahí están ya los componentes acentuados. Lo dije en la sesión, esto no es, no es la mejor de las soluciones porque es un proceso manual y asumiendo que estamos escribiendo en español, no tendría sentido estar haciendo el proceso manual para toda la cantidad de caracteres que tienen que estar acentuados. Entonces, con este paquete que comentamos, solucionamos esa problemática. ¿De acuerdo? Bueno, ya tenemos el título. Lo siguiente es poner de acuerdo con la normativa de esta plantilla los autores. Estos autores, como dice aquí la hoja de estilo, tienen que ir en nota a pie de página, acá abajo. En cuanto a esta información, en cuanto a la afiliación y el correo electrónico. Entonces aquí vamos a hacer la modificación rápida. Vamos a asumir que nada más es un autor. Antonio Reyes. Y aquí está esto que comentaba, filiación, agradecimientos, correo electrónico, todo eso va en nota al pie. Entonces vamos a borrar todo esto y nada más de forma orientativa vamos a dejar ahorita eso. Entonces yo como autor voy a poner que pertenezco a la UAC y mi correo electrónico viene registrado aquí. Aquí está la instrucción, el hipervínculo, href mail to, y aquí tenemos que poner cuál va a ser el correo a donde se tiene que generar, pues básicamente el correo que vamos a escribir cuando le demos clic. Entonces vamos a poner antonio.reyesp@wac.mx. Ok, esta es la instrucción y lo tenemos entendido aquí con el mail to. Se va a generar una instrucción automática para que se abra nuestro gestor de correo y en automático nos ponga en el destinatario el correo que tenemos aquí registrado. Posteriormente lo veíamos, aparece de nueva cuenta autor 1 arroba tal y tal. Aquí tenemos que duplicar este correo para que acá abajo aparezca el correo tal cual lo tenemos aquí. Esta es la instrucción y esto que viene en la segunda llave es el texto que va a aparecer. Y lo comentábamos también, aquí podemos meter otro tipo de texto y ese otro tipo de texto va a estar resaltado en azul, va a ser el hipervínculo. Como no tenemos otros autores, borramos estas otras llaves, esta otra información, compilamos y ahí está el contenido. Antonio Reyes, aquí está el hipervínculo ya, y acá abajo está WAC y el correo. Ojo aquí nada más cuando están haciendo los procesos de edición con las llaves. Ya se percataron,
En el ejemplo había 2 o 3 autores, entonces teníamos que registrar el contenido para cada uno de esos 2 o 3 autores. Y eso implicaba que tuviéramos que duplicar o triplicar esta información con sus consecuentes llaves de inicio y de cierre. Entonces, ojo con eso. Si tienen algún error de compilación, vean que les dice aquí, a lo mejor se llevaron una llave, o a lo mejor la tienen de más. Entonces, revisen qué les dice, vayan a la línea y listo. Y con eso resuelven. Acá abajo tenemos el abstract y las secciones. Entonces, lo que hicimos, muy rápido, vamos a copiar una introducción. Aquí lo que trabajamos la semana previa, voy a copiar y voy a reemplazar la información que viene aquí en la plantilla con mi información personal. Entonces, ahí está ya la información. Veíamos que no está justificada. La revista por default nos dice que no se tiene que justificar, pero pues si queremos hacerlo, metemos el comando antes de begin abstract, justifying, para que aplique a todo el contenido que viene dentro del documento. Si lo queremos hacer para fragmentos en particular, pues simplemente agarramos la misma instrucción, justifying, abrimos la llave y cerramos hasta donde queremos que esté justificado. ¿Ok? En este caso no tenemos que hacerlo, ya está justificado todo el documento con esta instrucción que dimos acá arriba antes de que empiece el contenido. Posteriormente vienen las keywords. Hay que seguir la nomenclatura que nos da la revista y ponemos keyword 1, keyword 2, keyword 3. Compilamos y ahí está la modificación. Todo con el formato ya del documento final. Las secciones ya estamos acostumbrados a ellas, subsecciones igual. Entonces el proceso, se percatan, es bastante sencillo. Nada más hay que tener cuidado con el tipo de elementos que nos pida la plantilla. Fuera de ello, el trabajo suele ser bastante lineal una vez que ya dominamos cómo es la estructura del documento en LaTeX. Nos faltaría únicamente, por ejemplo, poner las etiquetas. Y a esto vamos a poner la etiqueta de abstract, para que si en algún momento tenemos que referirnos a esta sección, pues simplemente metemos acá la referencia, ref, y por aquí debe estar, bueno, no compilé, voy a compilar primero para que se guarde el comando, la etiqueta, ref, ¿dónde está abstract? Acá está abstract. Entonces ahí está el documento, ya compilado con el hipervínculo de la etiqueta. Mencionamos también de manera muy breve que, por ejemplo, hay que familiarizarnos con el tipo de contenido que nos está obligando a seguir la plantilla para codificar nuestra información. En este caso, hacíamos hincapié en los ejemplos. En este caso, siguen una nomenclatura particular dado por el paquete PEX. Y nada más hay que adecuar nuestros ejemplos acorde con la forma que nos están dando por acá. Y listo. Una manera más sencilla de hacerlo es como lo hicimos la semana pasada. Si no tuviéramos que, por ejemplo, que hacer algún proceso de glosado, abrimos aquí un entorno. Muy rápido vamos a LaTeX, entornos de lista. Abrimos un entorno y aquí ponemos ejemplo 1, ítem, ejemplo 2, ítem, ejemplo 3. Entonces, aquí está el contenido. Y lo que hay que hacer es únicamente, si queremos, como en el caso de acá abajo, poner 2A, 2B, 2C, anidamos. Abrimos de nuevo un entorno. Entorno de lista. Enumerate. Acá es enumerate.
Aquí ponemos en este entorno subejemplo A, ítem subejemplo B. Compilamos y listo. Aquí está 1A, 1B, y por el caso 2A, 2B, etc. Entonces con ello tenemos ya definidos o trabajados nuestros ejemplos. Y no necesariamente tenemos que hacer esto de acá abajo, puesto que no estamos glosando. Hay que hacernos la vida lo más simple. Posteriormente mencionábamos de manera muy rápida que el resto del contenido, por ejemplo, las tablas, las figuras, todo ya más o menos eh, lo trabajamos de manera independiente con el artículo que estamos haciendo sin plantilla. Entonces nada más es cuestión de verificar, de corroborar algunas cuestiones que son diferentes a lo que hemos trabajado, pero que al final de cuentas hacen exactamente lo mismo. Con ello entonces tenemos ya una plantilla que estamos modificando con nuestro contenido. Y el resultado obviamente tendrá que ser nuestro artículo ya con todas las características que nos pide el medio en el cual queremos publicar, sin que tengamos que preocuparnos de nada más que del propio contenido. Bueno, pues con eso terminamos este video y continuamos en la próxima sesión.